en el capítulo 2, ¿no? Y en este capítulo 2 vamos a ver, no creo, bueno, de hecho ni vamos a seguramente avanzar ni siquiera 6 versículos, ¿no? Hay, bueno, un desarrollo bastante interesante, me gustaría compartir con todos vosotros. Y bueno, es el famoso acontecimiento, vamos a ver hoy, de la estrella, ¿no? El anuncio de la salvación de Israel, ¿no? Cuando el contexto vamos a explicarlo un poquito, de hecho, bueno, lo puedo explicar por mis propias palabras, aunque he hecho una introducción a este capítulo. Pues Yeshua ya había nacido, ¿no? Y se da una situación histórica que es un censo, ¿no? El famoso censo de Quirino, donde Miriam y José tienen que bajar a Belén de Judea, y ahí es donde pues se anuncia la salvación, ¿no? Donde vamos a ver hoy que se anuncia pues sobre el Salvador, por decir así, a todos los que estaban en esa zona, y el famoso suceso de la estrella, ¿no? Y la visita, o en este caso, de los famosos, como se conoce, ¿no? Normalmente en nuestra cultura, los Reyes Magos, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que vamos a estar viendo, aunque hay muchas opiniones, pero pues hay muchas cosas interesantes a observar, ¿no? Entonces, bueno, en el índice ahí, en la diapositiva 60, vamos a ver un poquito la trayectoria que van a ellos a emprender, bajando desde Galilea, ¿no? La ciudad de Nazaret. Eso se relata en Lucas capítulo 2, ¿no? Lucas se detiene mucho más en la infancia de Jesús, se detiene mucho más en detalles pues que Mateo ¿no? Sin embargo, pues se complementan, ¿no? Sabemos que los evangelios se complementan unos a otros, no se contradicen, ¿no? Sino que se complementan, ¿no? Entonces Lucas nos da mucha más luz a este relato, pero por ejemplo vemos en este relato de bajar a Belén de Judea, se da por ejemplo en Mateo, que sí que lo enfoca de otra forma, o le da por ejemplo, le da notoria mucho la figura de Herodes, ¿no? Y vamos a ver por qué. El rey de los judíos. Vamos a ver un poquito quién era este Herodes también, así a grandes rasgos, porque juega un papel muy importante en este capítulo. Parece que no, pero sí. Y la visita de los magos, que Mateo lo relata, sin embargo Lucas no. Entonces ahí vemos cómo se complementan unos a otros, ¿no? Bueno, vamos a ir de lleno, vamos a ir a la 61. Bien, vamos a ver una sinopsis rápida. Luego de la anunciación y la concepción de Jesucristo, se produjo el nacimiento. Mateo dedica un espacio en su Evangelio para relatar el nacimiento en forma muy concisa, ¿no? Como he dicho, Lucas es el que más se detiene sobre esto, sin detalles amplios como ocurre en el Evangelio según Lucas. Se limita, sin embargo, a afirmar el nacimiento dando la datación del mismo vinculada al tiempo del reinado de Herodes I, con sobretítulo El Grande, con lo que pone de manifiesto que no se trata de un asunto mitológico, ¿no? Como algunos la han querido ver, sino una realidad histórica, ¿no? Porque este suceso que vamos a ver hoy de los magos, la visita, la estrella, ¿no? Algunos han tratado de darle como un relato mitológico, un relato midrásico, por decir así, como una alegoría, como un cuento ahí, ¿no? Pero sin embargo entendemos que todo lo que está escrito pues es palabra, incluso tiene su ámbito histórico, como lo hace ver Mateo, que lo ubica en la figura de Herodes el Grande y le da esa visión, ¿no? Bien. Entonces es una realidad histórica. Yeshua nació como podía ser fácilmente comprobable en el tiempo en que se escribió el Evangelio, es decir, era un hombre real que comenzó su vida como todos los hombres con el nacimiento. Bien, se dice que en este suceso que vamos a ver hoy, no es que Jesús era pues un recién nacido, ¿no? Es decir, podías tener entre 1 o 2 años, ¿no? Más o menos, cuando ellos bajan a Belén, porque, bueno, el nacimiento se da anteriormente, ¿no? Ellos fueron simplemente a hacer un censo, ¿no? A registrar al niño, ¿no? A registrar a Jesús. Y ellos bajaron a Belén de Judea para esto, porque fue dado por orden de Herodes, ¿no? Entonces a la afirmación sigue el relato de la adoración de los magos, algo que nos vamos a detener hoy.
al evangelista le interesa sobre todo vincular, ¿no? En este caso, porque dice que los mismos magos se postraron y le adoraron, ¿no? Vamos a ver que inclusive pues esto se vincula también con la deidad de Cristo, ¿no? De Yeshua. Pues obviamente pues entendemos que ellos también le dieron homenaje, ¿no? Y no simplemente como a un rey más, como pueda ser esa palabra que aparece ahí en griego, ¿no? Prosekinesan, que sería dar pleitesía, adorar, o darle un peso, o darle como a un rey, ¿no? Sin embargo, entendemos más por el contexto que sí que terminaron reconociendo como que era el rey de los judíos, el salvador de Israel, ¿no? Bien, a la información sigue el relato de la adoración de los magos. Al evangelista le interesa sobre todo vincular la deidad de Cristo, eso ya lo he dicho. Voy a pasar al próximo, que me estoy desconcentrando con el ruido. La presencia de los magos en la ciudad capital del reino produjo una profunda inquietud. Y vamos a ver esto, ¿no? Porque dice, y esto cobra mucho sentido con lo que os he dicho, la figura de Herodes, porque dice que Jerusalén se inquietó, ¿no? Y vamos a ver un poquito a detalle lo que se comenta sobre esto, ¿no? Sobre todo Herodes fue el que se inquietó, ¿no? Y vamos a ver por qué. Estamos hablando que la figura de Herodes estaba en sus últimos tiempos, ¿no? Y según los historiadores romanos, incluso Flavio Josefo, la figura de los Herodes era, bueno, sobre todo Herodes el Grande en sus últimos años fue, bueno, una persona malvada, muy malvada, ¿no? Y lo vemos en este capítulo con la orden de matar a todos los varones, ¿no? Recién nacidos. O sea, eso no fue algo muy loable, ¿no? Al revés, fue algo despreciable y malo, ¿no? Entonces, encontramos que en sus últimos años esto era notorio en Herodes, ¿no? No solo eso, sino, bueno, hay muchos detalles muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a avanzar a la 62, siguiendo esta sinopsis. El emotivo detalle de la adoración en la sencillez en que se produjo es también un elemento clave en la demostración de que Jesús es el Cristo, ¿no? Como vimos en el anterior capítulo que relataba el cumplimiento de la profecía de la Virgen, Isaías 7, ¿no? Y otra parte de Isaías habla, ¿no?, de Emmanuel, que también lo estuvimos viendo. Emmanuel, Dios manifestado en carne, ¿no? O sea, Dios con nosotros. La promesa del Salvador, ¿no? La providencia es otro de los elementos destacables en estos pasajes. Dios que envió a su Hijo cuida de todo cuanto tiene que ver con Él, ¿no? La providencia orienta primero a los magos en la ruta de regreso, como veremos, que Dios se manifiesta a los magos, ¿no? Y a José en la partida para Egipto, como consecuencias del intento de Herodes para matarlo. Obviamente la providencia divina tenía ya un papel, ¿no? Nadie podía altercar los planes de Dios, ¿no? Por mucho que se propusiera, ¿no? Ni siquiera Herodes el Grande. Pues no le venía el tiempo, obviamente, era un bebé, ¿no? Porque él mismo dijo, Juan capítulo 10, ¿no? Yeshua dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo, ¿no? A Yeshua en verdad no lo mató hombre ninguno, ¿no? Sino él se entregó. Y sabemos por qué se entregó, ¿no? La crueldad de Herodes queda reflejada en las escrituras inspiradas como muestra de la conciencia cauterizada por el pecado, ¿no? Vemos un símil entre Herodes el Grande y Faraón, ¿no? Faraón fue una persona que, aun viendo pues los milagros que pasaron en el Éxodo, ¿no?, aún así se negaba, y tenemos ese presente, esa figura, ¿no? Porque Herodes fue más de lo mismo, una conciencia totalmente cauterizada, un rey totalmente cauterizado, incluso pues a los ojos de los hombres algunos a este tipo de perfiles los divinizaban, ¿no? Entonces pues parece ser que muchos se metieron tanto en el papel que terminaron locos, ¿no? Terminaron totalmente idos de la cabeza, ¿no? Bien. Y en este capítulo veremos dos divisiones generales, ¿no? Primeramente, como pone ahí al final, la adoración al rey, ¿no?, y la infancia del rey, que luego veremos más adelante. Bien. Vamos a seguir.
voy a seguir con esta introducción y ya pasamos a algunos detalles antes de ir al texto. De la concepción sobrenatural de Jesús, Mateo pasa a la historia de los magos. Los lectores judíos sabrían, por supuesto, que Belén era el lugar de nacimiento de David, el antepasado del rey mesiánico, ¿no? Como dice 1 Samuel 16:4, dice así: E hizo Samuel lo que había hablado Jasem, Adonai, y llegando a Betlehem, a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro y preguntaron: ¿Es pacífica tu venida? En ese relato pues se entiende, ¿no? que David también era, el lugar de nacimiento de David también era Betlehem, ¿no? Belén. O sea, está ese símil, ¿no? Y hablamos también de la similitud que había y la experiencia mesiánica que había en la figura hijo de David, ¿no? Entonces, ¿cuánto más, no? Y vamos a ver que es curioso que en algo que sí que estaban de acuerdo las autoridades religiosas de esa época, por lo menos, o no se nos dice lo contrario, era el lugar del nacimiento del Mesías. Sin embargo, luego en los evangelios vamos a ver que muchas cosas no estaban de acuerdo, pero parece ser que las autoridades no religiosas en una cosa estaban de acuerdo. Y de hecho lo vemos como Herodes va y pregunta, ¿no? Pregunta a las autoridades dónde iba a nacer el Mesías, ¿no? O el rey de Israel. Lo veremos en este mismo capítulo, ¿no? Y luego el suceso de la estrella. Veremos que guió a los magos, que podría haber recordado a la profecía, ¿no?, que dio de boca del mismo Balaam, ¿no? De hecho, muchos enlazan este acontecimiento, ¿no?, con esa profecía de Balaam sobre la estrella de Jacob, ¿no? Y haciendo el símil con... Y de hecho los antiguos lo tenían así, ¿no? Habían textos, o por decir así, targumim, interpretaciones de esos pasajes que aludían a el advenimiento del rey Mesías en ese oráculo de Balaam, ¿no? Y el oráculo lo vemos en el libro de Números 24:17, que dice así: Lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca. Surgirá estrella de Jacob, y de Israel se levantará un cetro, que aplastará los sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set, ¿no? Algunos encontraron en este texto esa experiencia mesiánica, ¿no?, del advenimiento del Mesías. Bien. En este caso, los magos podrían sustituir a Balaam, ¿no? En ese símil, Balaam era gentil, ¿no? Era ya sabemos, un brujo, un mago, una persona que practicaba estas ciencias ocultas, ¿no? Sin embargo, pues los magos veremos un poquito lo que se comenta sobre ellos, ¿no?, que es interesante también. Y también eran gentiles, ¿no?, aunque algunos lo han aludido, algunos académicos, que eran judíos, y hay algunas razones. Pero bueno, dice el hecho de que toda Jerusalén, que vamos a ver en el verso 3, ¿no?, se convierta en un lugar de preocupación. Algunos le han hallado también un símil de los libros antiguos, del Antiguo Testamento, ¿no?, como un eco de 2 de Samuel 4:1, cuando dice: Y cuando el hijo de Saúl supo que Abner había muerto en Hebrón, sus manos se debilitaron y todo Israel fue turbado, ¿no?, en una situación también política que se dio, ¿no? Bien, el verso 11 probablemente alude, y esto también lo han encontrado un símil, del Salmo 72, verso 10 al 11 y verso 15, en que los reyes de tierras lejanas, ¿no?, que dice el Salmo, dice así el Salmo 72, verso 10 al 11, que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo, que los reyes de Saba y de Seba le ofrezcan sus dones, que le se postren ante él todos los reyes y todas las naciones le sirvan. Y el verso 15 de ese salmo dice: que viva pues y se le dé el oro de Saba, que se ore por él continuamente y que todo el día lo bendigan. Fíjate, algunos han encontrado esos textos como también un tributo, ¿no?, en este caso de figuras de las naciones, que representan a las naciones, y reyes, gente poderosa, reconociendo al Salvador, ¿no? Bien. Y sigue ahí, y se cita otro verso, Isaías 66, de esta misma temática, que dice lo siguiente: Te cubrirán caravanas de camellos, dromedarios de Madián y de Efá,
Todos vienen de Sabá, trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Adonai. Ahí vemos otro texto que se pueda relacionar, ¿no?, con esa pleitesía. Y bueno, ahí hay otra alusión de otros comentaristas, pero no la voy a leer. Vamos a seguir. Bien, lugar de nacimiento de Jesús y trayectos de sus primeros visitantes, ¿no? Bueno, más que el lugar de nacimiento, ahí se me ha ido la mano. Sería el lugar donde bajaron, ¿no?, a hacer el censo. Puntos clave. Dice, la topografía de Belén se asociaba naturalmente por sí misma con la vida pastoral, pese a su alta elevación. Otro punto interesante, ¿no? Jesús nació en un cuarto de huéspedes, en griego katalima, no en un mesón pandogeion, ¿no? Normalmente se tiene en mente, pues, que Jesús nació en un pesebre, ahí en un sitio pues ahí cualquiera, ¿no? Pero este era un lugar el que de hecho lo relata Lucas, ¿no? Porque como he dicho, Lucas lo que hace es complementar el relato de Mateo, ¿no? Y Lucas menciona este lugar, que era un lugar de alojamiento, ¿no? Vamos a ver un poquito en qué consistía esto en los tiempos del Mesías, ¿no? Porque también habían otros tipos de lugares, ¿no?, como eran, se menciona ahí pandogeion, que eran mesones, que por ejemplo se mencionan en la parábola del buen samaritano, ¿no? Ahí se menciona pues un lugar que cuando los viajeros viajaban a diferentes ciudades, habían posadas, habían lugares donde podían alquilar o podían permanecer, ¿no? Sin embargo, aquí donde se relata, donde pues Jesús nació, bueno, Jesús estaban para bajar al censo en Belén, ¿no? Era como un albergue, una especie de albergue, ¿no?, que habían en diferentes regiones de Judea, ¿no?, y de Israel. Bien, algunos han encontrado indicios, ¿no?, sobre esto de los pastores, porque Lucas menciona que los pastores estaban a la intemperie, ¿no?, cuidando su ganado. Y todo esto hay que tener en cuenta el contexto del censo, porque parece ser que, por ejemplo, vemos en este relato, y más en Lucas, que ese Catalima, ese lugar, ese albergue estaba totalmente repleto de personas para ir al censo. Entonces ellos no pudieron tomar un cuarto para ellos propios, ¿no? Y vamos a ver pues por qué, ¿no? Por eso mismo, por el censo. Bien. Y otro punto clave, el viaje de los magos fue tanto peligroso como largo, ¿no?, contrario totalmente a las versiones románticas que hoy en día, ¿no?, sobre los Reyes Magos que van en sus dromedarios y bueno, todo muy bonito y muy feliz, ¿no? Sin embargo, pues el tomar un viaje de esta índole era muy peligroso, ¿no? Podía sufrir, imagínense llevando oro, incienso y mirra, ¿no? Pues les podían robar, les podían matar, y en esos tiempos no había seguridad de nada. Ahí te cogían, te mataban y ahí te quedabas. Te robaban todo, ¿no? Entonces, bueno, y encontramos por qué, bueno, cuando veamos un poquito sobre ellos y lo que se comenta, pues entendemos que aunque era el viaje largo y peligroso, pues estaban resguardados, ¿no? Bien. Entonces ahí vemos el trayecto, ¿no? La siguiente. Ahí tenéis un cuadro de Botticelli de la Natividad, famoso cuadro. Y bueno, ahí vemos el viaje, ¿no? Sin embargo, dice el Evangelio de Lucas que ellos subieron a Jerusalén, ¿no?, a Belén de Judea. Pues siempre que se subía pues a Jerusalén, Belén estaba apenas al lado de Jerusalén, ¿no? Estaba casi pegada, apenas creo que pone ahí 5 millas, ¿no?, unos 8 kilómetros. Entonces, y no hay que confundir la Belén de Judea, ¿no?, con la Belén, creo que de Galilea, ¿no?, que había otra, o de Samaria, no recuerdo exactamente. Había otra Belén, ¿no? Entonces, entendemos que, bueno, y además lo dicen los evangelios, se recarga Belén de Judea, ¿no? De hecho, vamos a ver en la profecía, otra profecía mesiánica que se cumplió, citando al profeta, dice: tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones, ¿no? Ahí veremos otra profecía de por qué era necesario que ellos descendieran a Belén, ¿no? Y por qué ahí se anunció el evangelio a los pastores,
según Lucas, y en este caso a los magos y a todos los que estaban para ese censo, ¿no? Bueno, aquí no voy a leer esto. Es muy interesante analizar un poquito, ahí habla un poquito de Belén, ¿no? Su riqueza, era rico en trigo, en granos, ¿no? Por eso muchos se alojaban en estos mesones o en estas albergues donde podían, obviamente los albergues antiguos eran diferentes, había lugar para las vacas, para los animales, ¿no? Uno llegaban los animales porque si no hubiera nadie que los cuidara, pues se morían, ¿no? Entonces algunos llevaban consigo sus pertenencias, sus posesiones, en este caso sus animales, ¿no? Bien, entonces un poquito sobre Belén. Esto está sacado de muy buena información. Hay un comentario que acaba de ser traducido, lo recomiendo mucho. Es un comentario del examen, es el comentario geográfico del examen de los evangelios. Recientemente lo han traducido y es súper completo, sí, y te juega mucho, te da mucho valor a cosas del evangelio, ¿no? Muy, muy bueno. Se detiene en muchas cosas geográficas, aspectos, y os lo recomiendo mucho. Y bueno, esta información de Belén la he extraído de ahí. Como dice, no era una ciudad como pueda ser Jerusalén, ¿no? Como pueda ser Jericó, como pueda ser Ramá, otras ciudades un poquito más grandes, sino era una pequeña aldea. Belén era una pequeña aldea, ¿no? Apenas era muy pequeña y bueno, ahí fue donde se hizo el censo de Quirino, ¿no? Bueno, Belén se cita obviamente en algunos otros textos del Antiguo Testamento, como hemos citado, el nacimiento de David, en Segundo de Crónicas, hablando de los hijos de Salomón, ¿no? Uno de los hijos de Salomón fortificó Judá y edificó, ¿no? Parece ser que hizo algunas edificaciones en Betlehem. Eso está en Segundo de Crónicas 11, del 5 al 6, ¿no? Un poquito sobre la historia de esta ciudad. Y bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ver un poquito al lugar de nacimiento, así por detenernos algo curioso. Ese Catalima, para que veamos cómo eran pues en la antigüedad los mesones, los albergues en este caso. Y eso, bueno, la próxima diapositiva lo veremos mejor. Como dice, el nacimiento de Jesús es un relato de Belén que encaja muy bien con lo que se conoce del contexto cultural y geográfico de la aldea del primer siglo. Comienza con el viaje a la aldea por parte de José y María para participar del censo, como dice Lucas 2.4. Como dice, viajar por aquella región era una empresa peligrosa en tiempos antiguos y encontrar un sitio seguro para pasar la noche implicaba un desafío particularmente difícil, ¿no? Véase Jueces 19. Los viajeros preferían quedarse con sus familias o, si eso no era posible, al menos un lugar donde pudieran reclamar conexiones anteriores, con el amigo de un amigo, ¿no? Porque, pues, obviamente el pasar la noche en la intemperie era peligroso, ¿no? En esos tiempos. La mayoría de las casas, fuera de un plebeyo o de un rey, tenían un cuarto, ¿no? Y aquí es donde luego, por ejemplo, en la última cena, ¿no? La última cena dice prepararme un lugar. Aparece Catalima, este lugar donde se recibía era un cuarto de huéspedes, se recibía a los viajeros, se recibía a personas, a lo mejor familiares, ¿no? Pero también se utilizaba esta palabra para un albergue, para a los viajeros, ¿no? Para que puedan alojarse. Y ellos podían, como dice, hacer una pausa para comer o dormir durante cierto periodo de tiempo. Y esta es la palabra que suele traducirse, aunque de forma incorrecta, como mesón, que sería más lo que aparece en la parábola del buen samaritano. Bien. Vamos a seguir. Ahí tengo un montón de datos sobre esto. Aparece incluso la Mishnah sobre los mesón, sobre estos albergues que habían pues en la antigüedad, que es donde se hizo pues el anunciamiento. Como dice ahí la 69, diapositiva, la mayoría de las casas, fueran de un plebeyo o de un rey, tenían un cuarto de huéspedes o un lugar de alojamiento, donde los viajeros podían hacer una pausa para comer o dormir durante cierto periodo de tiempo.
Y ahí vemos un poquito lo que era una casa israelita del primer siglo, ¿no? De este comentario geográfico. Y ellos tenían abajo, tenían sus animales resguardados, ¿no? Un lugar donde ellos podían guardar sus animales, su almacén de comida, ¿no? Y luego arriba tenían pues su cuarto de invitados, ¿no? Su catalima, su cuarto de huéspedes y bueno, sus pertenencias o sus cámaras, ¿no? Y ahí luego en el Evangelio según Lucas encontramos que ellos no pudieron, en este caso, pues alojarse en una de estas habitaciones adecuadas, ¿no? Y tuvieron que bajar a la zona de abajo, ¿no? Como veis ahí a la zona de los animales y todo esto, donde pues ahí encontramos que sucede este acontecimiento, ¿no? Bien. Voy a leer aquí unas cosas y ya pasamos a leer el texto. Dice, no había lugar, leemos, para María y José en el catalima de la casa donde pretendían quedarse en Belén. Todos los protocolos de hospitalidad operativos en el antiguo cercano oriente sugieren que se trataba del hogar de un pariente y que eran lazos de sangre en primer lugar que habían llevado a José y a María a Belén para el censo. Porque no había un lugar en el catalima, es decir, es una cuestión de especulación. Tal vez el dueño de casa ya estaba usando el espacio para otros propósitos y seguramente fue, ¿no?, porque otros huéspedes ya se encontraban en el pueblo para ese censo. O sea, ese lugar estaba repleto de personas que se estaban quedando, obviamente, para hacer ese censo, ¿no? Entonces, como dice Lucas 2:7, dice que no había lugar allí para aquello, para ese acontecimiento. Bueno, vamos a leer el texto. Mateo 1 al 2, para hacernos más notoria el texto. Vamos a leer el verso 1 y 2. Dice así. Después de que Jesús nació en Betlehem, o sea, esto fue después de Judea, en días del rey Herodes, he aquí, dice, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y, ¿qué dice? Vinimos a adorarlo. Bien. Entonces encontramos que estos magos, ¿no?, van a Jerusalén, ¿no? Van a Jerusalén y preguntan, ¿no?, ¿qué han visto? Dice su estrella en el oriente, ¿no? Y aquí es donde pues cabería la pregunta que siempre se han hecho, ¿quiénes eran estos magos, ¿no? Y sobre esto, bueno, se ha especulado mucho. Hay algunos que obviamente dicen que vieron su estrella en el oriente, los han obviamente pues situado por la zona de ese oriente, ¿no? Algunos lo enlazan con Babilonia, sobre todo, ¿no? Otros con Persia, otros incluso más allá. Y encontramos pues que no eran un mago como tal, como se pueda entender luego más adelante en Hechos, que aparece como Simón el Mago, ¿no?, que se utiliza la misma palabra, o otros que practicaban simplemente la magia o las ciencias ocultas, ¿no? Encontramos que estas personas, pues, por indicios también del Evangelio, eran personas que eran, pues, personas entendidas, ¿no? Personas entendidas, algunos lo han querido ver un poco como astrónomos, ¿no?, que observaban las estrellas, pero que incluso tenían pues mucha sabiduría. Otros, sin embargo, los han categorizado como incluso ignorantes, ¿no? Bueno, hoy veremos algunos comentarios sobre esto, ¿no? Lo primero que hay que decir, obviamente, que yo creo que todos lo saben, es que pues Yeshua no nació en el año 0, ¿no? Eso es un error que se ha dado, ¿no? Ya sabemos por qué. Y de hecho aquí tengo un comentario de David Stern que dice que aproximadamente Yeshua nació entre el 8 y el 4 antes de Cristo. ¿Cuál es la razón por la que no nació, ¿no?, en esa época? Se dice que Dionisio Exiguo, un monje del siglo VI, que creó el calendario moderno, cometió un error al determinar la fecha que no fue corregido hasta más tarde. En lugar de los términos AD, que sería Anno Domini en latín, en el año del Señor, y BC, la comunidad judía denota habitualmente estos periodos
por CE de la era común, ¿no? Antes de la era común. Y obviamente no tuvo en cuenta pues algunos indicios que da en el Evangelio, como que obviamente era imposible que naciera en el año 0 si se dice que Herodes murió pues años antes, ¿no? Entonces ahí hubo un error que luego se corrigió y se quedó así como tal, ¿no? Bien. Entonces vamos a leer un poquito, vamos a poner la diapositiva 74, vamos a recrear un poquito el viaje de estos magos o estos sabios de Oriente. Y aquí encontramos pues la ruta más común, ¿no? Se dice que la mayoría de los eruditos dicen que venían de Babilonia, ¿no? Recordamos que había una comunidad grande de judíos en Babilonia, ¿no? Por eso algunos también los enlazaron un poquito, que incluso eran judíos, ¿no? Porque los judíos, al ver que eran magos o al ver que eran personas que podían practicar ciertas artes que no estaban permitidas en el pueblo judío, los pudieran ver mal, ¿no? Pero parece que no, que sí que eran gentiles, ¿no? Según la mayoría de los que comentan esto, ¿no? Y ahí vemos un poquito la travesía que podía haber sido, ¿no? Aproximadamente unas 900 millas, o sea, estamos hablando de un trayecto considerable, ¿no? Unos 1000 y pico kilómetros. En esos tiempos unos 120 días de camino, ¿no? Entonces, ellos por día podían haber recorrido aproximadamente unos 30 kilómetros, ¿no? De media. Entonces fue un viaje largo, ¿no? En caravana y terrenos difíciles, ya sabéis, la noche, todo lo que había en esas épocas, ¿no? Bien, voy a leer este comentario arrojando más luz sobre esto. Y ahora vamos a ver un poquito sobre ellos, lo que se comenta. Los magos de Oriente llegaron a Jerusalén, como hemos leído en el verso 1. Dice, dado que una gran colonia de judíos permaneció en el este después del exilio, especialmente en Babilonia, Partia y Arabia, estos magos aparentemente habían estado expuestos en cierta manera al judaísmo, ¿no? a la escritura hebrea. Y vamos a ver por qué, porque ellos preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos? ¿No? ¿Qué iban a hacer? Ellos estaban ciertamente familiarizados con las promesas o con los oráculos de los judíos, ¿no? Entonces, posiblemente ellos fueran de esas zonas, ¿no? Donde había una gran comunidad judía. Recordamos los tiempos de Esdras, de Nehemías, donde muchos volvieron a Jerusalén, muchos judíos, pero otros no, ¿no? Ya hubieron comunidades allí, en Babilonia, como dice ahí, en Partia, en Arabia, donde se establecieron comunidades de judíos, ¿no? Posiblemente estos magos estaban expuestos al judaísmo, ¿no? En este caso, más que al judaísmo, pues sí, al pueblo judío, ¿no? Porque entender lo que es hoy en día la palabra judaísmo no es lo mismo que en esa época, ¿no? Pero sí, estaban expuestos a lo que los judíos predicaban y entendían, ¿no? Bien, los líderes paganos, tanto políticos como religiosos, conocían bien los distintivos religiosos judíos. Y esto era algo notorio. De hecho, hay mucha literatura de los romanos, por ejemplo, griegos, que tenían sus términos para hablar de los judíos, ¿no? De hecho, lo encontramos en muchos textos antiguos. Como, por ejemplo, algo que era muy notorio para ellos es que ellos tenían una rigurosa dieta, ¿no? O tenían una rigurosa observancia del día de reposo. Esto fue algo que muchos gentiles, pues, identificaron como para los judíos, ¿no? O restricciones matrimoniales, ¿no? También tenían esta característica guardada de ellos. Si los magos vinieron desde los alrededores de Babilonia, habrían viajado, como veis ahí, unas 900 millas. Dado que tuvieron que hacer los preparativos para el viaje y reunir un grupo de viajeros, les habría llevado varios meses desde que vieron la estrella por primera vez hasta que llegaron a Jerusalén. Bien. Vamos a seguir. La diapositiva 75. Dice, los intérpretes modernos... Bueno, vamos a ver ahora diferentes perspectivas sobre los magos, ¿vale? Voy a leer este comentario de Craig Evans. Y ahí cita un poquito las diferentes vertientes, ¿no?
Y luego veremos un estupendo curso de Craig Skinner sobre ellos. Dice, los intérpretes modernos también se han preguntado por la identidad y la vocación de los tres magos. Se ha investigado el trasfondo caldeo y el trasfondo persa. Y recientemente, porque eso es lo que normalmente se creía, ¿no? Recientemente se ha cuestionado esta suposición de que fueran realmente gentiles, que también tal vez habría que entenderlo como inclusive judíos, ¿no? Esto es lo que se comenta a día de hoy algunos. De hecho, la costumbre de llamar a estos hombres sabios incluso ha sido cuestionada recientemente. No voy a leer todo ese, vamos a leer el segundo punto. Los magos preguntan dónde pueden encontrar al rey nacido de los judíos. El título Rey de los Judíos, ¿no?, es la designación romana que se daba al monarca de Israel y se le aplicó este título como a Herodes el Grande. Nombrado como tal por el Senado romano en el año 40 a.C., por recomendación del amigo de Herodes, Marco Antonio, ¿no? Encontramos que Herodes tenía este título, ¿no?, el Rey de los Judíos, el título que ellos estaban buscando, ¿no?, el Salvador, al Rey de los Judíos que había nacido, ¿no? Entonces, obviamente, esto era una amenaza para el reinado de Herodes, ¿no? Porque se había nacido el rey de los judíos y él era el rey de los judíos, según Roma, porque también tenemos que entender que Herodes, pues ya lo hemos comentado muchas veces, era una persona, tenía doble vida y a los judíos trataba de ganárselos, ¿no? Como una especie de mesías, ¿no? O una especie de persona que sí que simpatizaba con el judaísmo, ¿no? Pero sin embargo, pues todo lo contrario, ¿no? De hecho, Flavio Josefo le menciona muchas veces y no particularmente bien, ¿no? Dice, a lo largo de los escritos de Josefo, Herodes es llamado regularmente rey de los judíos. Sería natural que los magos visitantes se refieran al sucesor de Herodes con este título. No hay razón para pensar que los magos vieran esto como algo controvertido o como una amenaza para el propio Herodes. El hecho de que Herodes tuviera que convocar a los magos habría dejado claro a los visitantes que este rey de los judíos recién nacido no era el mismo hijo del rey anciano y enfermo, ¿no? Porque se decía que Herodes el Grande estaba enfermo en esa época, ¿no? De hecho, murió aproximadamente de 2 años o 4 años después, ¿no? Dice, el estado caótico e incierto de la sucesión de Herodes, que de hecho lo vemos luego, porque claro, ¿qué pasó cuando Herodes murió? De hecho lo vemos, eso fue notorio para los tiempos del Mesías, porque encontramos que no hubo una cabeza, sino 4, ¿no? Herodes Filipos, Herodes Antipas, ¿no? Muchos se repartieron las tierras de Israel y hubo ahí una guerra entre ellos y una guerra ahí de sucesión que terminó marcando pues el futuro político, ¿no? Bien. Vamos a seguir leyendo un poquito sobre estos. Y es curioso, ¿no? Porque estos tipos de anunciamientos de la estrella, ¿no?, se dice que en la antigüedad eran muy comunes, ¿no? Esto lo remarca aquí Craig Evans. Por ejemplo, se dice en el caso de Alejandro Magno que en el nacimiento de Alejandro Magno también hubo una estrella, ¿no?, o una especie de supernova. Incluso si vosotros ponéis en Wikipedia cometa de César Augusto, ¿no? De hecho, en muchas monedas de los Césares, pues por ejemplo una del César Augusto, encontráis una cara con el perfil de César Augusto y otra cara de una estrella, ¿no? Y se dice que cuando César Augusto murió apareció una estrella en el cielo y cosas así, ¿no? O sea, es curioso eso, ¿no? Dice, la estrella a la que se refieren, sin embargo, estos magos está relacionada de algún modo, ¿no?, con esa profecía que la relacionan de Números 24, ¿no? Porque ellos conocían, pues como he dicho, las escrituras hebreas, ¿no? Y probablemente ellos vieron la estrella que le guiaba hacia bueno, de hecho lo vemos en el Evangelio, ¿no? Y bueno, y sobre esta estrella se ha especulado mucho. Yo he recogido ahí todo lo que se comenta a lo largo de los siglos, de muchos astrónomos o personas que tratan de dar un significado, pues, que pasó en esa época. Algunos dicen que fue pues una estrella, una supernova muy característica, otros que fue pues un eclipse o no sé qué, ¿no? Se han tratado de dar muchas especulaciones, pero yo creo que más que nada fue un acto obviamente milagroso, ¿no? Porque además lo deja entrever el Evangelio
donde obviamente estaba enfocado a guiar a estos magos, ¿no? O a estos reyes o magos a dar pleitesía, ¿no? De pleitesía y honrar al Salvador, ¿no? Como un símbolo de las naciones, como hemos leído, ¿no? Hemos leído todos esos salmos donde las naciones van a rendir, ¿no? También a futuro pleitesía, porque veremos en el futuro cuando Yeshua reine, ¿no? Creo que es el profeta Isaías que habla que muchas naciones subirán a Jerusalén, ¿no? Y pues para reconocer que Él es el Salvador, el Rey, ¿no? Pero a mí lo que me ha llamado la curiosidad es que, pues, a pesar de eso, muchos no creerán en Él, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué pasó con estos magos. Sí dice que fueron a adorarle y punto, y se perdió ahí, ¿no? Bueno. Por ejemplo, esa profecía, ¿no? Como he dicho, los Targumim se enlazó con el rey Mesías, como dice el Targum de Jonatán, del Salmo Jonatán, aunque los neofiti, hablando de esta profecía, decía: lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no está cerca. Cuando gobierne el rey fuerte de los de la casa de Jacob y sea ungido el Mesías y la vara fuerte de Israel, ¿no? Parafraseando ese oráculo de Balaam. Bien. Y encontramos algo parecido, por ejemplo, que lo relata Flavio Josefo, que ocurrió en los tiempos antes de la destrucción del segundo templo, ¿no? Algunos lo han escuchado, donde dicen que algunos vieron sobre el cielo de Jerusalén una forma de una espada, ¿no? En este caso los celotes, por ejemplo, lo tomaron como que tenían que matar a espada a los romanos, ¿no? Y lo agraviaron más. Sin embargo, era la espada contra la casa de Dios, ¿no? Contra los judíos, porque habían despreciado su Mesías, ¿no? En este caso las autoridades judías. Bueno, vamos a seguir. Vamos a leer este discurso de Chris Kenner en la 76. Dice: en contra de algunas propuestas alternativas poco probables, la mayoría de los estudiosos reconocen que estos magos pertenecían a una casta sacerdotal de astrólogos orientales. La mayoría de los relatos de los magos proceden de Persia o Babilonia, ¿no? Como hemos dicho. O sea, la mayoría sí que pues tienen en cuenta esto, ¿no? Que eran judíos, otros sí lo ponen en duda eso. Los caldeos o persas eran conocidos por la adivinación. Vemos todas las fuentes. Algo que me gusta de Kinner, yo recomiendo que mal que no esté casi nada del traducido al español, ¿no? Pero es una persona súper erudita que yo no sé dónde saca tantas fuentes. Cuando yo leí su comentario a Hechos, vamos, se dice que tiene más de 40.000 fuentes históricas. Y para estudiar todas esas fuentes tienes que estudiar mucho, ¿no? Me imagino. Y aquí vemos pues eso, pues que los caldeos o persas eran conocidos por la adivinación, por la astrología, y los griegos romanos asociaban regularmente a los magos caldeos con poderes mágicos. De ahí puede ser que vino la palabra magoi en griego, ¿no? Que es magos. Y también practicaban la interpretación de los sueños, ¿no? Ahí vemos Josefo y un montón de citas. O la sabiduría especialmente considerada, ¿no? O sea, que a lo mejor acudían a ellos como para consejo. De hecho, eso es lo que hizo Herodes. ¿No? Se apoyó en ellos para consejo, por su sabiduría. Se sabe que los funcionarios romanos recibían a los magos con honores. Y Herodes era típicamente generoso con las ciudades paganas. Una estrella supuestamente guió a Eneas hasta el lugar donde iba a fundar Roma. No se comenta eso. Y una diosa hizo que un rastro de luz o fuego celestial guiara a los argonautas mientras lo necesitaran, ¿no? Habían esas, no sé cómo se dice, epopeyas o cómo se dice, relatos así de la fundación de Roma, ¿no? Y del Césares. Y ya sabéis que a los Césares se los divinizaba, ¿no? Y se los daba mucha liturgia. Sin embargo, bueno, pues eso se hablaba de los magos. Vamos a seguir un poquito. En la 77. Sea cual sea el compromiso religioso de estos magos, el público de Mateo probablemente recordaría a los magos de su tradición griega del Antiguo Testamento, que eran los enemigos de Daniel, a quienes las narraciones de Daniel retratan bajo una luz negativa como paganos egoístas, incompetentes
y brutales, ¿no? Hay en Daniel 2:10 que se citan sobre estos tipos de magos. Esto es aún más claro en algunas versiones griegas posteriores del Antiguo Testamento. Aquí un grupo de personas que formaban parte de la corte del gobernante persa, cuya función incluía honrar su reinado y honrar en cambio a Jesús. Dice, sin condonar la astrología, la narración de Mateo desafía los prejuicios de su audiencia contra los extraños a su fe. Incluso el más pagano de los paganos puede responder a Jesús si se le da oportunidad, ¿no? Yo no sé qué llevó a estos magos a ir a dar pleitesía, si fueron enviados, ¿no? O si fueron... No lo sé. El caso es que Mateo lo recoge. Puede ser en un símil a todo eso que hemos citado de las naciones que entregarían sus riquezas, ¿no? Que entregarían todos sus bienes o les honrarían, pero no sé por qué se recoge, pero el caso es que Mateo lo recoge y lo recoge como parece ser como algo importante, ¿no? Dice, para un evento especial en la historia, el Dios que gobierna los cielos eligió revelarse también a los paganos que estaban mirando, ¿no? De hecho, encontramos eso, ¿no? Que, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, creo que es Pablo. Pablo pasa por una ciudad sana y muchos paganos, muchas personas tiraban sus mantos, sus ropas para que también pues sanara, ¿no? Por medio de artilugios y cosas así. Tenían esas ideas, ¿no? Pero Dios también se manifestaba en cosas así, ¿no? Simplemente para hacerles ver pues que la salvación había venido, pero había venido a través del Evangelio, no a través de símbolos y a través de cosas malas, ¿no? Bien. Sin embargo, dice, incluso en una orientación sobrenatural como el de la estrella, solo puede llevar a los astrólogos hasta cierto punto para obtener una dirección más específica. Deben preguntar a los líderes de Jerusalén dónde va a nacer el rey. Es decir, su revelación celestial era solo parcial, ¿no? Ellos sabían que iban a nacer el Mesías porque habían visto una estrella en el oriente, pero no sabían dónde, ¿no? Ellos entendían que para los judíos iba a venir un Salvador, lo habían visto en la astrología o en el horizonte, pero no sabían dónde, ¿no? Tuvieron que ir a las autoridades. Eso es lo que también encontramos un símil, ¿no? Donde las naciones, muchos pues vengan a nosotros y nos digan, bueno, todo esto que está pasando, ¿no? En el mundo puede ser una señal, una estrella, puede ser pues que se cumpla la profecía de Jesús cuando dice que vendrán guerras, rumores de guerras, se levantarán nación contra nación, pasen cosas que están profetizadas y muchos vengan y digan, esto es verdad, ¿no? Pero ¿a dónde van a ir? Obviamente a Jerusalén. Es decir, nosotros tenemos un cometido en este mundo, ¿no? Que es predicar el Evangelio a las naciones incrédulas, ¿no? Y bueno, fíjate. Y ellos fueron a Jerusalén, ¿no? Y Herodes se entera de esto y ahí es donde les manda obviamente a llamar, le mandan que investiguen, ¿no? A Jerusalén, que investigue con todas esas poderes políticos, religiosos. Dice Mateo, aquí Kinner, Mateo cuestiona los prejuicios que acomodan injustamente el poder político. Las cuestiones implícitas en este pasaje no son meramente étnicas, también abordan la estratificación social. Dice, los magos desempeñaban un papel político importante en Persia, pero probablemente esta no sería su característica más evidente para el público de Mateo. Por el contrario, muchos recordarían a Herodes como un rey cliente de los romanos. Dice un poquito sobre Herodes, sobre sus últimos años, sobre su tiranía, que él en sus últimos años oprimió mucho en este caso a los judíos, ¿no? Los agravaba con impuestos, los oprimía con impuestos. Por eso seguramente cuando el pueblo judío vieron a estos magos, ¿no? que llegaron a Jerusalén, fue notorio para toda la ciudad. Cuando se enteraron que Herodes se había enterado, ¿no? Que ellos habían llegado, posiblemente pues toda Jerusalén se había turbado, ¿no? Porque sabían que Herodes iba a responder de alguna otra forma. Y de hecho lo hizo, ¿no? Bien. Dice que Herodes esté consternado por este anuncio de los magos no es sorprendente.
La astrología estaba muy extendida, especialmente en el paganismo grecorromano. El mundo romano respetaba las confirmaciones astrológicas de sus gobernantes, ¿no? Y los emperadores temían las predicciones astrológicas sobre su desaparición. Aunque la Biblia hebrea prohibía la adivinación, como dice Deuteronomio 18, incluida también la astrología, esta se había infiltrado en gran parte del pensamiento y la práctica judía en la época. Aunque todos los judíos observantes afirmaban que Dios era soberano sobre las estrellas, algunos aceptaban la relativa autoridad de las estrellas sobre las naciones. Y ahí vemos cómo Herodes pues tiene a los magos como sabios para interpretar esta señal, ¿no? Bien, vamos a seguir. Vamos a leer el verso 3 y 4. Dice, pero al oír esto, ¿no?, que ellos habían ido a buscar al rey de los judíos, el rey Herodes se turbó y, como dice ahí, toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaban dónde había de nacer el Mesías. Bien. Dice, ¿qué ocurría en Jerusalén, ¿no? En la misma turbación, eso lo hemos comentado ya. Como he puesto y señalado ahí, un Herodes inquieto era presagio de una acción que causaría inquietud a todos en la ciudad. De hecho, Josefo lo relataba, ¿no?, como he dicho, mal, ¿no?, sobre el carácter de Herodes como una persona capaz, astuta y cruel, ¿no? Era una persona cruel, una persona que, bueno, que incluso alguno de sus hijos los mató, ¿no? Era una persona que, porque alguno de sus hijos sospechaba que incluso le querían quitar el reinado y los mató. Luego tuvo creo que es Mariame, una mujer que era pues también de raíces judías, luego la mató cuando, pues, bueno, él por eso se casó con una mujer judía, para hacer ver al pueblo que estaba con los judíos. Luego, sin embargo, la mató. Bueno, hubo ahí un montón de cosas ahí turbias, ¿no? Era una persona cruel. Sin embargo, pues él tenía un temor de que alguien le derrocara, por eso mataba incluso a sus propios hijos, que dudaba de ellos, ¿no? Y por eso algo que hizo Herodes, ¿no?, y eso también cobra mucho sentido, hizo muchas fortalezas en Israel, ¿no?, porque él temía que le derrocaran, ¿no? Por ejemplo, encontramos que en esa frontera oriental, donde venían los magos, ¿no?, como dice ahí Clinton y Arnold, dice, Herodes había desarrollado un profundo temor a los ataques del este, especialmente debido a las anteriores invasiones de partinos y traconitas. Así que construyó una serie de fortalezas o palacios a lo largo de la frontera oriental, incluyendo Masada, Hircanio, Maqueronte, ¿no? Por ejemplo, Maqueronte creo que fue esa fortaleza donde luego fue exiliado Juan el Bautista, ¿no? Y Masada, todos encontramos Masada, ¿no? Sabemos lo que ocurrió allí, ¿no?, antes de la destrucción de Jerusalén. Y el Herodió, ¿no? Y para garantizar la seguridad de las fuerzas invasoras. Dado que los magos viajaban posiblemente con sirvientes, o sea, no eran 3 dromedarios, ¿no?, que iban solos, sino seguramente iban con un séquito, un ejército, y posiblemente con guardias o escoltas militares para escoltar a ellos mismos, a los regalos, a los presentes. Su considerable compañía hacía pensar que las fuerzas invasoras del este están uniendo fuerzas dentro de Israel para derrocarlo, ¿no? Algunos ven esto. Sin embargo, cuando llegaron, se encontraron con que estos magos estaban buscando al rey de los judíos, ¿no? Entonces, cuando dice, que hemos leído en el verso 3, se asusta Herodes, ¿no? Se turba. Y todos los demás. Dice ahí, y aquí encontramos estos rasgos que he comentado, ¿no? Dice, Herodes era muy posesivo en cuanto a su trono, y en sus años de decadencia se había vuelto paranoico, lo que a veces llevaba a cometer terribles actos de violencia. Y aquí dice, como su plan de hacer matar a varios ciudadanos, fíjate, prominentes. O sea, cuando él estaba enfermo, cogió y dijo, pues hay muchos enfermos ahí que les tengo rabia, los mato, ¿no? Si yo iba a morir. O sea, era cruel, era una persona realmente malvada, ¿no? O sea, en vez de decir, bueno, pues voy a morir y listo, me voy a llevar a todos conmigo, ¿no? E incluso él mandó, de eso lo relata Josefo, que cuando él muriera, que no se celebrara su muerte, ¿no?
Curioso, ¿no? Porque la gente obviamente cuando se muriera Herodes diría, pues este tirano, pues menos mal, ¿no? Sin embargo, él mandó ahí solemnemente a esto. Esperando saber más, Herodes convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Es decir, Herodes reunía a todas estas autoridades que conocerían el contenido de las escrituras y señalaran sobre quién era el rey de los judíos, ¿no? Bien. Y encontramos, bueno, aquí dice, Evans dice, es probable que el sumo sacerdote judío, junto con los sacerdotes gobernantes, asesoraran a las autoridades seculares, incluidos los gobernadores romanos. Y aquí pone dos ejemplos, ¿no?, que pasaron en esa época. Dice, uno piensa en Teudas, que convocó a los pobres para que se reunieran con él en el Jordán, cuyas aguas se separarían a su orden. O en el judío de Egipto, que persuadió a muchos para que se unieran a él en la cima del monte de los olivos, donde prometió que verían derrumbarse los muros de Jerusalén, ¿no? Se levantaron ahí falsos mesías, ¿no?, o profetas. O el profeta samaritano, de hecho algunos lo nombra incluso Jesús, uno de ellos, de la renovación, que afirmó saber dónde se podían encontrar los vasos del templo samaritano destruido hace tiempo. En todos los casos, las autoridades romanas parecen comprender la importancia de estos supuestos profetas. Sabían lo que ocurriría porque los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les informaban. Bien. Vamos a seguir. Vale, vamos a seguir la próxima diapositiva. Fíjate, esto es muy curioso. Luego, años más tarde, para que veáis cómo lo malo se hereda, ¿no?, encontramos en el Evangelio de Lucas, ya muerto Herodes el Grande, ¿no?, y haberle sucedido sus hijos. Obviamente yo creo que sus hijos fueron más compasivos, no tan crueles, más compasivos entre comillas. Por ejemplo, Jesús denomina a uno de sus hijos en Lucas 13:32 y lo denomina como esa zorra, ¿no? Algunos comentaristas han dicho, bueno, ¿por qué?, ¿no? Me gustó lo que pone la Biblia textual en su glosario sobre esta palabra, porque en el Evangelio según Lucas dice Jesús lo siguiente: le dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hoy y mañana echo fuera demonios y hago sanidades, y al tercer día lo doy por terminado. Id y decid a aquella zorra, ¿no? Y esa nota que pone la Biblia textual dice, el enigmático apelativo para denominar a este hijo de Herodes está relacionado con el hecho de que, en mediantes propuestas mundanas, los herodianos constituían un poderoso partido político de la época. Herodes, como una zorra, echaba a perder los frutos de la vid, como dice Cantares capítulo 2, verso 15. Es decir, la esperanza mesiánica de Israel, ¿no? Interesante, ¿no? Por eso dice, id y decid a aquella zorra, he aquí hoy y mañana echo fuera demonios y hago sanidades, y al tercer día lo doy por terminado. Bien. Y obviamente ese calificativo, si se le dio a su hijo, cuanto más al padre, ¿no? Bien. Vamos a seguir. La próxima diapositiva. Vamos a leer el verso 5 y 6. Dice, y ellos le dijeron, a ver que se me ha ido, y ellos le dijeron, en Betlehem de Judea, ¿no? Estaban consultando a las autoridades, y ahí es donde vemos la unanimidad de las autoridades religiosas, ¿no? O sea, el Mesías, ¿dónde va a nacer? En Belén de Judea, ¿no? Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo de Israel, ¿no? Ahí vemos cómo pues estaban unánimes en decir eso, ¿no? Bien, vamos a comentar. A ver que se me ha ido esto. Aquí. La próxima, si puedes pasarla, dice: los sacerdotes y escribas gobernantes responden a esta pregunta, ¿no? ¿Dónde ha de nacer el Mesías? En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta, ¿no?
Se identifica a Belén de Judea para no confundirla con Belén de Galilea. Ahí está, que había otra Belén, ¿no? Estaba a unas 6 millas al oeste de Nazaret. Como Jesús creció en Galilea, algunos pueden haber pensado en el Belén equivocado. Dice, los escribas explican a Herodes que el lugar de nacimiento del rey de Israel es Belén porque así lo ha escrito el profeta. Hablar de algo escrito por un profeta o en un libro de un profeta concreto es habitual en la literatura, ¿no?, de Qumran. A diferencia de las profecías cumplidas en Mateo 1:22, que lo vimos el sábado pasado, ¿no?, citando a Oseas 11:1, la profecía de Miqueas 5:2 se ha cumplido, que es la que ellos están haciendo alusión, ¿no? ¿Dónde ha de nacer el Mesías? Pues en Miqueas 5:2 aparece, ¿no? Dice, no obstante, sigue habiendo un elemento de tipología en el sentido de que está presente un modelo de salvación. Dios salvó a Israel hace mucho tiempo resucitando a David de Belén de Judea, y lo ha vuelto a hacer resucitando a su Mesías, el hijo de David de Belén de Judea. Bien. Y en Miqueas 5:6 es donde dice, pero tú, Belén de Efrata, ¿no?, que eres uno de los pequeños clanes de Judá, de ti saldrá el que ha de gobernar en Israel, ¿no? Bien. O sea, las autoridades religiosas estaban unánimes, ¿no?, en que de ahí. Luego más tarde sí que, pues mucho más años más tarde, ahí viendo el auge del cristianismo, pues quisieron desvirtuar ese lugar de nacimiento del Mesías, ¿no? Sin embargo, en aquella época, pues, de hecho, el mismo Rabí Akiva, ¿no? El mismo Rabí Akiva, creo que fue a este Bar Kokhba, ¿no?, que curiosamente se dice que ¿qué significa Bar Kokhba? Hijo de la estrella, haciendo alusión a esa profecía de Balaam, ¿no? Y también creo que fue de Belén de Judea, este Bar Kokhba. Bien, bueno, sobre esta profecía, obviamente a algunos vemos como ellos mezclaron, ¿no? Mezclaron dos citas, o por ejemplo Mateo mezcló dos citas, y no es que las esté citando erróneamente, ¿no? Está citando Miqueas, esa parte de Miqueas, ¿no?, que obviamente tiene un contexto pues en el Antiguo Testamento, de un juicio sobre Israel, ¿no?, sobre Judea, y estaba mezclando esa cita con otra cita, ¿no?, porque dice más tarde, a ver que lo tengo por aquí, se me ha ido. Miqueas 5:2 y segunda de Samuel 5:2, ¿no? Ahí hace esa mención, porque Miqueas 5:2 que dice, pero tú, Belén de Efrata, que eres uno de los pequeños clanes de Judá, de ti saldrá el que ha de gobernar Israel. Y luego que dice, haciendo alusión a ese pasaje, lo mezcla con segunda de Samuel 5:2, ¿no? Dice, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el gobernante de Israel, ¿no? Entonces se entiende que es una paráfrasis entre dos situaciones, entre dos profecías, porque dice eso el verso 6, ¿no? ¿Qué hizo el verso 6? Que las autoridades judías le dijeron, Belén de tierra de Judá, no eres la menor de los príncipes de Judá, y ahí es donde cita luego segunda de Samuel. Porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel, citando a profeta Samuel, ¿no? Entonces algunos han querido atacar esa profecía como que no es certera porque no dice eso el texto, pero está haciendo esa paráfrasis de dos textos, ¿no? Sobre esa profecía dice el Targum, ¿no?, que era estas interpretaciones que se le daban al texto, entiende el gobernante real en términos mesiánicos. Es decir, que esta profecía estaba relacionada con ese gobernante como un rey, ¿no?, como un rey, en este caso un salvador, que gobernaría Israel, ¿no? Como dice el Targum, sin embargo, dice lo siguiente. Se traduce en arameo como de ti saldrá ante mí, y dice directamente el Mesías, para ejercer el dominio sobre Israel. O sea que ellos, obviamente, si en el Targum aparece, obviamente las autoridades judías pues también tenían este Targum presente, ¿no? Por eso fueron unánimes. Y eso es la riqueza de los Targum, ¿no? Porque muchos de los Targum son muy antiguos
y nos dan un poco la visión de cómo pensaban en la antigüedad, ¿no? Cosa que, pues que hoy incluso han cambiado, ¿no? El judaísmo, para desvirtuar al Mesías, ha tratado de darle otras interpretaciones, ¿no? Pero dice aquí que eran unánimes, ¿no? De dónde nacería el Mesías. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. No vamos a avanzar más, voy a terminar esta parte. Vamos a ver un poquito sobre esta profecía que se cita de Miqueas. Dice Miqueas, diapositiva 86, profetiza en el siglo VIII, ¿no? Antes de Cristo, advirtiendo tanto a Israel como a Judá de un juicio inminente. Como ocurre a menudo con los profetas del Antiguo Testamento, las profecías a corto y a largo plazo se justaponen de forma muy marcada, ¿no? Lo vimos con la profecía anterior, ¿no? Que hablaba de la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo, etcétera, ¿no? Vimos que en el contexto, pues era un contexto que Isaías el pueblo de Israel estaba viviendo. En este caso, el de Miqueas también tenía un contexto de juicio sobre la casa de Israel, ¿no? Que vendría. Sin embargo, obviamente, pues sabemos que las profecías, ya lo hemos dicho muchas veces, tienen un doble cumplimiento, ¿no? Y apuntan a algo más característico. Y sabemos que es Masías, ¿no? El Mesías. Entonces, sobre el contexto de esta profecía, hablando Miqueas, pues predice, ¿no? El retorno del exilio más lejano, del juicio más inminente, y Miqueas 5 comienza con este último tema. Pero el resto del capítulo vuelve al futuro más lejano, prometiendo un gobernante que pastoreará su rebaño con la fuerza y la majestad del Señor y traerá la paz a la tierra. De hecho, un cuadro complejo de gobernantes destruirá un día a Siria, dejando el remanente de Israel triunfante y purificando su idolatría pasada. En ese contexto, en el capítulo 5 de Miqueas se interpreta naturalmente como mesiánico. Miqueas predijo conscientemente que la pequeña ciudad de Belén produciría un rey israelita, cuyas, como dice el mismo verso de Miqueas, es curioso, porque Miqueas dice, sus salidas son desde antes, desde los tiempos antiguos, o más específicamente en el hebreo dice desde los días de la eternidad, no de los tiempos antiguos, ¿no? Es decir, ahí vemos cómo es más característico de un gobernante que no es un hombre, por decir así, ¿no? Porque sus días son desde la eternidad. Así dice Miqueas, ¿no? Aunque no es tan clara esta profecía como la de Isaías 9:6, esta cláusula final sugiere un rey que es más simple que un humano, ¿no? Como he dicho ahora. Bien. Seguimos un poquito hablando sobre esta profecía. Y fíjate, o sea, luego vemos, dice, hablando un poquito sobre las fuentes judías, dice, el Targum de los profetas menores toma muy explícitamente este texto como mesiánico. El texto de Miqueas, y tú, Belén Efrata, que serás demasiado pequeña para ser contada entre los millares de la casa de Judá, de ti saldrá delante de mí el ungido, para ejercer el dominio sobre Israel, aquel cuyo nombre es mencionado desde antiguo, desde los tiempos antiguos. El título El ungido denota al rey mesiánico, pero la adición de aquel cuyo nombre fue mencionado desvía a los intérpretes de asumir que el Mesías es divino y comprometer así el monoteísmo judío. Otra literatura rabínica postcristiana reconocía que el Mesías iba a nacer en Belén, por lo que no hay razón para rechazar la afirmación de los evangelios de que esta información se reconocía ya en el siglo I. Mateo 2.5 afirma que Herodes recibió esta información de los líderes judíos a los que preguntó, mientras que en Juan capítulo 7, versículo 42, describe a algunos de los asistentes a Jesús en Jerusalén como reacios a pensar en él como Mesías porque creían que había nacido en Galilea y no en Belén, fíjate como dice la Escritura, porque algunos tenían esa confusión, ¿no? En Juan capítulo 7. Y fíjate, eso quiere decir que en los tiempos del Mesías había una unanimidad, ¿no? En decir, el Mesías va a nacer en Belén. Vamos a leer ese de Juan. Dice, y al oír estas palabras de entre la multitud, decían, verdaderamente este es el profeta, ¿no? Algunos decían eso.
Sin embargo, otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, ¿acaso el Mesías viene de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías viene de la descendencia de David y de Betlehem, la aldea de David? ¿No? Entonces encontramos aquí otro indicio de que, pues que eran unánimes no solo los sacerdotes, sino la multitud, ¿no? Bien. Los oráculos sibilinos también afirman que se decía que Belén era la patria divina del Verbo, fíjate. Aunque eso es discutido un poquito, pero puede ser que también. Bien, bueno, los antecedentes textuales no los voy a leer. Como he dicho, explica un poquito eso que hace, en este caso Lucas, mezclar primera de Samuel y Miqueas. Y posiblemente fue eso lo que dijeran las autoridades, ¿no? Porque era pues una especie de enseñanza que se transmitía. Y vamos a terminar con el uso teológico de esta cita y hablando de los cumplimientos de las profecías, ¿no? Las 4 citas del Antiguo Testamento en Mateo 2 se centran en lugares clave que desempeñaron un papel importante en el nacimiento y la infancia de Cristo. Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. En este caso estamos con el de Belén. El enfoque cristológico de Mateo se centra aquí en Jesús como el pastor mesiánico, ¿no? Y en Ezequiel 34 habla de un verdadero pastor, ¿no? Que va a pastorear a Israel, haciendo alusión también al Mesías. Mateo 2, del 1 al 12, en su conjunto, contrasta la realeza y soberanía legítimas de Jesús con las funciones ilegítimas de Herodes y de los líderes judíos de Jerusalén, muchos de los cuales él había alumbrado, ¿no? Obviamente en los tiempos de Herodes y de Jerusalén, pues había muchos sumos sacerdotes igual ilegítimos, ¿no? De hecho, Herodes algunos nombraba como pues, sacerdotes a la ligera, ¿no? Sin ser descendientes de Aarón, siendo incluso gentiles, ¿no? Había ahí una mezcla muy, muy mala, ¿no? En la medida en que el Mesías inaugura la era de la salvación para el pueblo de Dios, también hay implicaciones soteriológicas, pero no son tan explícitas como Mateo 1, 18, 25, de la que vimos el Shabbat pasado. Bueno, vamos a dejarlo aquí. En Mateo 2, 6, apenas hemos visto estos 6 versículos. Y bueno, pues vemos cómo, pues, obviamente aquí Mateo lo enfoca que todo el advenimiento del Mesías tiene unas raíces bíblicas, ¿no? Para mostrar a ¿qué? Al pueblo judío, ¿no? Ya dijimos en la introducción que Mateo se enfatiza mucho en la escritura, en las escrituras, ¿no? En el cumplimiento de ellas, dando más énfasis que a otros que escriben los evangelios, ¿no? A Lucas o a Marcos, ¿no? Es más explícito en el cumplimiento fiel de la experiencia mesiánica, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a terminar con alabanza, con 2 alabanzas. Vamos a ponernos de pie.